Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad mi grupo y yo les daremos a conocer sobre la psicopatología y todas sus características en el tiempo y todo lo que conlleva. Primeramente hablaremos que en épocas tempranas de la historia, los teólogos, filósofos y médicos desarrollaron teorías sobre la psicopatología y modos de tratarla. Hablaremos en esta parte sobre la historia de la psicopatología, porque en el transcurso del tiempo muchos de estos filósofos y todos se preguntaban de qué manera aparecían estas conductas, cómo era la manera de tratarla y cuáles son sus características. Por eso hablaremos de la historia. La época de la prehistoria. Primeramente, se creía que los demonios atrapados en una cabeza causaban los trastornos y necesitaban un agujero para salir. Por eso estos creyentes les hacían agujero a las personas para poder librar a estos demonios que creían que causaban esto. Periodo clásico. Se hablaba de una psique conmovida, sin dar diferencias de los procesos psicológicos y fisiológicos que a su vez Neuma los tomaba como funciones, dándoles ayuda sin dejar de lado las emociones y conductas. También se hablaba de la regulación de los humores de Hipócrates o fluidos, para el control, y también del gran filósofo Platón que nos hablaba del dualismo psicofísico, equilibrio cuerpo y mente. En el tiempo de la ley de la psicopatología, el tiempo de esta ley de la psicopatología ha tenido un comportamiento ilegal a menudo, por ejemplo, el tomar de loco al niño no responsable de sus acciones, que requieren protección, porque son incapaces de protegerse de sí mismo y son incapaces también de pensar, ¿no? Y no se les cometía ningún delito. Tampoco se podía adquirir posesiones ni consentirlos, ya que no tenían ninguna intención ni culpa, y eso decían los romanos. En la edad del siglo XVIII existían instituciones religiosas, hospedajes, hospitales, la familia y santuarios. Todos estos eran encargados de cuidar y acoger a los enfermos mentales. En caso de los locos y vagabundos, podían mendigar, sabiendo que no harían daño a otros. Hablaremos ahora sobre estas teorías, que existen varias, pero las más conocidas en este tiempo son que se creían que eran poseídos por los demonios las personas, estas personas eran perseguidos por los brujos, los sacerdotes hacían exorcismos y había un desequilibrio de los humores biológicos. A lo largo de toda la historia, las conductas psicopatológicas tienen muchas posibles causas, tanto como biológicas, ambientales, y esto continúa siendo cierto hasta el día de hoy. La compasión humana hacia la persona con problemas psicopatológicos han estado presentes siempre, y esto ha motivado el cuidado que se ha extendido a los enfermos mentales. Ahora hablaremos sobre los conceptos de la psicopatología, ya casi llegando a nuestros tiempos, ¿no? Primeramente, Ortiz en el 2013 nos dice que estudia la etiología y características de los trastornos psicológicos con el objetivo de describir y conocer el fenómeno. Franceschetti en el 2019 nos dice que estudia el sufrimiento psíquico del ser humano en base a tres preguntas: ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es la psique? ¿Cómo se estudia este sufrimiento? Oye Bob en el 2016 nos dice que es el estudio sistemático de la experiencia, la cognición y el comportamiento anormal, producto de la mente trastornada. Se divide en la psicopatología explicativa y descriptiva. Conceptos básicos. En esta parte trataremos de diferenciar la enfermedad y trastorno. Resumiendo todo, podemos decir que la enfermedad es lo que el médico trata y el trastorno es lo que la persona sufre. Ahora hablaremos sobre los criterios, normalidad y anormalidad. Primeramente, hablando del criterio biológico, nos dice que es algo natural, biológico de la persona que asume este trastorno, es algo orgánico dentro de nosotros, es un proceso biológico del cual surge este trastorno. En lo clínico son alteraciones objetivas como los signos o síntomas cuya presencia supone una disfunción anormal de la conducta. En la social, que se determina por toda la historia y el pasado que las personas pasan. En lo estadístico se considera psicopatológico lo infrecuente, fuera de los límites de la distribución normal. Y en el sufrimiento es referido a la presencia o ausencia del dolor, en este caso dolor psíquico que determina el propio individuo. Sabe que lo tiene, sabe que padece. Principios generales recomendados para la clasificación del comportamiento anormal. ¿Cuáles son los principios generales y las recomendaciones? 1. Un elemento aislado por sí solo no es suficiente para determinar una conducta normal. 2. Ningún elemento es suficiente para definir la conducta normal. 3. La normalidad de una conducta se determina con la unión de varios criterios mencionados anteriormente. Y por último, ninguna conducta es por sí misma normal, y sino por las dimensiones de la conducta. Causalidad en psicopatología. ¿Cuáles son las causalidades que conlleva una psicopatología? Lo veremos a continuación. Debemos conocer estas causas y acercarnos al motivo. ¿Cuáles son estos factores? Primeramente tenemos factores predisponentes, son base para que aparezca el cuadro.
Los factores precipitantes, sucesos claramente delimitados que ocurren poco antes de la aparición de las manifestaciones patológicas. Factores de mantenimiento, condiciones personales y de contexto que influyen en presente para que éste se mantenga. Análisis de los fenómenos psicopatológicos clínicos. Debemos tener un análisis detallado y preciso para dar aspectos y se facilite más a esta alteración para tener mejor registro de estos. Propiedades del fenómeno psicopatológico. Debemos tener un autoconocimiento de la persona. Tenemos que distinguir la función psíquica que afecta a esta persona. En las propiedades del fenómeno psicopatológico, es importante primeramente conocer el comienzo, la terminación, la duración y la periodicidad de las sensaciones y el malestar del paciente. En su intensidad, la normalidad suele ser asociada a un criterio de intensidad. En lo cultural, la evaluación del marco sociocultural que se encuentra la persona. Y en sus rasgos de personalidad patológica, es la diferenciación entre un rasgo de personalidad patológico o un estado psicopatológico es de gran importancia para comprender el problema y poder enfocar adecuadamente la intervención que se va a dar en el paciente. Modelos integrador en psicopatología, enfoque transdiagnóstico. El estudio de las causas de psicopatología ha sufrido una transformación importante en estos últimos años, y no es posible hablar de causas únicas o de procesos aislados, sino de múltiples causas que interactúan de forma compleja en diferentes individuos o problemas en los problemas psicopatológicos. Ya hablaremos del modelo multidimensional. Los factores que causan el comportamiento tanto funcional como disfuncional lo podemos organizar en ambiental, en evolutivo e individual. En lo contextual, el contexto tiene la influencia al comportamiento, a las alteraciones. En la dimensión temporal evolutiva, algunos trastornos tienden a presentarse más en ciertas etapas de la vida. En lo individual implica las características biológicas como psicológicas. En biológicas, la genética, lo morfológico, y en lo psicológico, lo cognitivo, evolutivo, volutivo. Procesos causales diagnóstico. En este tema tomaremos en cuenta la dimensión individual de la organización conductual, a fin de explicar la relación entre los procesos básicos causales y los efectos en el comportamiento. Se propone una organización jerárquica en la que se describe la relación entre los tres niveles de eventos. Lo comentaremos. El tercer nivel son respuestas específicas y síntomas. Estas respuestas lo tenemos de manera fisiológica, cognitivo y conductual. En lo físico, como ritmo cardíaco, como la sequedad en la boca. En lo cognitivo, en la interpretación de los pensamientos erróneos, como darse una película de lo que no es en la mente, ¿no? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser? Y en lo conductual o motor, atracciones de comida, explosión de violencia física, lavarse las manos a toda hora, escapar o evitar la incomodidad. El segundo nivel son variaciones de comportamiento, son clases de respuesta, clases estructurales de respuesta, cuando las diferentes respuestas están relacionadas, clases funcionales de respuesta, cuando las respuestas comparten una misma función, categorías diagnósticas, asignar rótulos diagnósticos a las quejas observadas en los pacientes, cumplen la función de comunicación entre los profesionales de la salud y mental. El tercer nivel, podemos decir que los procesos causales del transdiagnósticos. En esta parte, estos describen diferentes tipos de relaciones funcionales entre el ambiente y el organismo, como los procesos biológicos, procesos de aprendizaje y transformación de información y procesos de motivación. Interacción entre procesos básicos. Estos procesos básicos causales son una forma de categorizar relaciones funcionales que siguen leyes comunes, las descritas por la biología, principios de aprendizaje, de la transformación de la información como métodos de adquisición de la conducta y los principios de motivación y del mantenimiento de la conducta. Estos podemos tenerlos primeramente por la emoción y el afecto. La emoción son estados que preparan al organismo para la acción, y el efecto predominan la motivación y nos presta manifestaciones fisiológicas y tienden a ser más duradero y permanente en el tiempo. El afecto se conoce no tanto por las palabras, sino por los hechos. Las elecciones dependen de las contingencias o las consecuencias de refuerzos asociados. Eso sería todo sobre la psicopatología, todos sus términos. Muchas gracias por su atención.